también le subí planos que son civiles y electromecánicos, donde que ustedes los van a tener que ir trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a la obra de toma propiamente dicha. Bueno, dentro de la obra de toma, a ver si puedo compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, fíjense una cosita. Acá, este cuadradito que ustedes ven acá, chiquito, ¿sí? Es la estación de bombeo, esta que está acá. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Bueno, toma agua de acá del río mediante, esto ya lo vamos a ver ahora, yo le voy a empezar a explicar un poco mecánicamente cómo funciona, porque es interesante saber, no solamente la parte eléctrica, lo tiene que entender de forma global, porque si no, no van a poder analizar la parte después de sistema. ¿De qué me pide el sistema de que haga? ¿Sí? De que arranque una bonga, de que pare la otra y por qué. Bueno, entonces toma agua de aquí y la impulsa. Este es un tanque antiariete, dice depósito de descarga, y porque muchas veces cuando se está impulsando y después se vuelve el agua por gravedad, cuando vuelve viene a una presión muy elevada, eso me genera un golpe de ariete donde me puede dar vuelta mi instalación, me la destruye. Entonces esto lo que oficia es de un pulmón donde toda esa presión, ¿no es cierto?, se genera en ese pulmón, y ese pulmón es el que hace de que todas las fuerzas se disipen allá adentro y no pasen a mi instalación de las bombas, porque se destruye todo lo que es la parte de soldadura y puede ocasionar problemas mecánicos graves. Entonces, toma el agua de aquí y la impulsa, ¿sí? Esta es la otra toma de agua, también, igual que la primera, y la impulsa y la lleva ¿a dónde? Y la lleva a la planta. ¿A la planta de quién? A la planta potabilizadora. ¿Sí? En la planta potabilizadora agarra esa agua y indudablemente se la trata, se la hace potable y se la inyecta, digamos, fíjense acá en este cuadradito, este rectángulo que ustedes ven acá es la obra de toma, que es este cuadradito. ¿Sí? Y de ahí impulsa y va a parar a la planta general de Valle, que es esta que está acá, que ahí no se ve, ¿no es cierto?, pero es esa que está aquí. Y de la planta general de Valle empieza, digamos, a entregar agua a través de otra estación de bombeo a los distintos lugares, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, a todas estas localidades donde no tienen agua potable, porque este es el mar argentino. Algunos de ustedes seguramente conocen alguna de estas zonas. Algunos que haya ido al mar alguna vez. ¿Sí? Y esto es un proyecto terrenal, esto es un proyecto real, que todavía no salió a licitación. O sea, nosotros estamos trabajando sobre algo que todavía no se hizo, pero se está por hacer. Entonces es bastante interesante. Si bien, si ustedes se fijan, el sistema es sencillo, pero la cantidad de particularidades que esto tiene hace que no sea sencillo. Ya vamos a empezar ahora. A ver si vamos a compartir otra.
Si ustedes se fijan, ese cuadradito que ustedes vieron ahí, esta es la vista en planta. ¿Sí? Esta es la vista en planta de ese cuadradito. Fíjense que acá dice canal, arroyo, el Palenque, qué sé yo, ¿sí? Bueno, de acá toma el agua pasa por acá y entra a estas válvulas que si yo las abro van a inundar el pozo de bombeo. Estas son las bombas vistas desde arriba. Si queremos un corte de esto, está aquí. Fíjense que acá está el canal, acá están las válvulas. Estas válvulas, fíjense que tienen un motor. Ese actuador automático, que seguramente lo va a manejar un PLC o quien fuese, abre y cierra este vertedero para que ingrese la cantidad de agua al vertedero. Estas bombas lo que hacen, cuando se ponen en marcha, entra el agua por acá abajo, acá hay un rodete, ese rodete gira y sale el agua por esta cañería, ¿sí? Pasa a través de esta válvula controladora que es mecánica y se va a parar este manifold que dice acá no es ni más ni menos que esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es un colector ¿de quién? Un colector de la cantidad de agua que va a tirar la bomba número 1, la bomba número 2 y la bomba número 3. Y no la bomba número 4, porque la bomba número 4 es una bomba de respaldo. Es una bomba en la cual se pone para si falla alguna de estas tres. De todas maneras, para que el desgaste sea parejo, el PLC lo que hace es ir, mediante su lógica, ir rotando la cantidad de horas que maneja una y las otras. ¿Sí? No es que no ande nunca. Pero como máximo pueden andar 3. Entonces, en la planilla de carga, que ahora ya la vamos a ver, en la planilla de carga, ¿ahí la están viendo? Sí. ¿Sí? Fíjense que la planilla de carga, ustedes tienen la electrobomba número 1, que es de 90 kW, la número 2 también de 90 kW, o sea, 90 kW es una bomba interesante, ¿no? ¿De qué corriente estamos hablando de 90 kW? Por 2, 180 amperes. 170 amperes por ahí. Ah, ¿no? Casi 180 amperes. 180 amperes, que no les parezca poco, ¿eh? O sea, la idea también es que cuando nosotros veamos una potencia y esa potencia siempre traduzca la corriente, ustedes tienen que empezar a entender el peso que tiene esa carga. Eso es muy importante que un ingeniero electricista lo tenga internalizado. Porque si a mí me dicen 90 kilos, automáticamente digo 180 amperes. 180 amperes, imagínense 180 amperes, ¿qué cable? ¿Qué sección de cable? Por lo menos 95 milímetros cuadrados. Si ustedes lo dividen así rápidamente por 5, más o menos, qué sé yo, Entonces, esa es la velocidad mental que quiero que ustedes desarrollen. ¿Para qué? Y para que sepan medianamente qué valor, sin tener ningún cálculo alguno, de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque después cuando calculo y veo que me dio un cable de 35 milímetros cuadrados, no puede ser. Automáticamente me doy cuenta de que no puede ser. Pero esa dinámica quiero que la adquieran, porque les va a servir de mucho.
¿Y por qué le va a servir de mucho? Por dos motivos. Primero, un motivo técnico y segundo, un motivo económico. El motivo económico es que cuando ustedes superan los 50 milímetros cuadrados, ya empieza a ser cada vez más linda la obra. Ya empieza a ser jugosa para mi bolsillo. Ya empieza a ser una obra que no es para cualquiera. Y ahí ya estamos hablando de negocio. Y ustedes van a ser ingeniero electricista, pero, cuando digo pero, hay un punto y aparte, y para atrás no sirve nada lo que dije, pero van a tener que convivir con la parte económica. Porque no vale de nada que ustedes hagan una obra divina y no les haya quedado un peso en el bolsillo. Entonces, eso también es parte de nuestro métier. También es parte de proyecto. Yo no los puedo preparar para que solamente ustedes sepan calcular un cable. No, lo tengo que preparar de una manera integral. Lo tengo que preparar de una manera, forjarlo para que cuando vayan afuera sepan perfectamente qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que cobrar. Porque si no pasan dos cosas, destruyen el mercado y se funden. Y si se funden, pierden el apellido. Y si pierden el apellido, no pueden trabajar, muchachos. Entonces ustedes no se pueden dar el lujo de fundirse. Ahí está la otra cara de la moneda que tiene esta materia. Entonces, como verán, hay mucho para aprender. Y nos tienen que permitir enseñárselo. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que están saliendo con un nivel muy pobre porque les está faltando todas estas etapas. La universidad lo ha ido formando físicamente, pero no le ha dado nada de estrategia. Y cuando vos a un jugador de fútbol lo formas físicamente y después lo tirás, digamos, al campo de juego, va a andar por cualquier lado. Y vos le tenés que enseñar estrategia. El 3 tiene que ser el 3, el 5 tiene que ser el 5, el 9 tiene que ser el 9. Entonces eso es lo que tienen que ir conviviendo con el sistema. Volviendo un poco al planito Bien, ya tenemos las potencias de las bombas, tenemos planilla de carga, fíjense que también tenemos acá arriba un puente grúa, en la planilla de carga también está el puente grúa. Bueno, nosotros acá le tenemos que instalar todo el sistema de iluminación, o sea, lo que yo le estoy entregando acá es un plano prácticamente casi virgen. Eléctricamente no tiene nada. Entonces ahora hay que empezar a vestir todo esto. ¿Sí? Hay que empezar a desarrollar el proyecto eléctrico del sistema. Volvamos un poquito para atrás. Tenemos una obra de toma, que es esta, y tenemos la planilla de carga, que son todos los valores de las bombas que ya nos han dado, los que hacen proceso. ¿Por qué? Porque el valor de esa bomba está en función de la altura, la longitud, la pérdida de carga, cosas que a nosotros no nos interesan. A nosotros decime qué potencia es y nosotros vamos de ahí para arriba. Una de las consignas también es que las bombas tengan la posibilidad de poder variar la velocidad y de esa manera poder encontrar un punto dentro de la curva, el mejor rendimiento. ¿Sí? Por eso que se debe poner un variador de velocidad. Vamos al proyecto eléctrico. Bueno, muy bien. ¿Qué necesita? Y ahora sí, digamos, ya es pregunta.
¿qué se necesita para empezar a generar el proyecto eléctrico de la obra de toma? Y esta es la parte más difícil que tiene un proyectista. Saber a dónde empiezo y a dónde tengo que terminar. Entonces, la pregunta mía es, habiendo, digamos, explayándome en el sistema y que todos entendimos el sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a desarrollar el proyecto? ¿Qué se les ocurre? Tienen idea, esto es lluvia de ideas. Tienen idea, no importa si está bien, está mal. Ahora es el momento de equivocarse. Muy bien. Muy ¿Dónde está el suministro de la red más cercano, diría? Bien, ahí el suministro pasa muy cerquita. O sea que la línea, si en el pliego, vos podés tener, en media tensión, podés tener dos tipos de tensión, 33.000 y 13.200. En este caso es 13.200. Entonces, bueno, muy bien. Acá, lo primero que yo necesito, como ustedes dijeron, es, bueno, está bien, yo tengo ahora el valor de las potencias. Bien. Sacamos el valor de potencia. Si tienen abierta la planilla de carga, ábranla, pueden ver más o menos de qué potencia estamos hablando. Estamos hablando de, fíjense que yo acá tengo una potencia que es instalada y una potencia que es demandada simultáneamente. En el medio tengo un factor de simultaneidad. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, lo vamos a compartir así la vemos. Fíjense que la bomba número 1 son 90 kilos, tiene factor de simultaneidad 1. Pero la bomba número 4 tiene 0, porque habíamos dicho que funcionaban 3 nomás. La cuarta no la tengo que tener en cuenta. Por eso que es 0 acá. No es que yo me equivoque. Entonces, por un lado tengo la potencia instalada, que son los 376 kilowatts. ¿Sí? Y por otro lado tengo la potencia demandada. Es decir, lo que me va a demandar realmente mi sistema. Entonces yo ahora, con esos 283, casi 300 kilowatts, indudablemente que con 300 kilowatts tengo que comprar en media tensión. No voy a comprar en baja tensión porque me sale muy caro. Y al comprar en media tensión, tengo que generar mi sistema de medición en media tensión. Entonces, tengo la línea de media tensión, por un lado. Y ahí me tomo y voy a parar mediante un poste y un transformador de tensión y de corriente, y de ese poste, de ese transformador de tensión y corriente, bajan los 3 cables de media tensión y va a parar a una subestación transformadora que ustedes la deberán calcular en función de la potencia esta que acabamos de ver. Indudablemente que se deben de tomar los recaudos posibles de temperatura,
de un aumento, mínimamente un aumento de carga, el día de mañana, si quieren poner algo más, siempre tienen que tener ese respaldo. Ya veremos de qué valor y qué coeficiente, digamos, le ponemos. ¿Qué más tienen que calcular? Tienen que empezar a... tienen que calcular el cable en media tensión. O sea, tienen que empezar ya a hacer las memorias de cálculo. Pero ya, ¿qué es lo que hicimos? Muy importante. Encontramos la punta del ovillo. La punta del ovillo siempre es el suministro de energía. Entonces, ¿a dónde vamos a poner el poste? ¿A dónde vamos a poner el sistema de medición? ¿Cómo va a ser el sistema de medición? Una vez que llego a la subestación, ¿qué tipo de subestación voy a generar? Nosotros tenemos básicamente dos sistemas de subestaciones. Un sistema de subestación aérea, que son las que ustedes conocen normalmente como la biposte o la E415 de PEC. Y tenés la subestación a nivel, donde es una caseta de material, y ahí adentro está el transformador y la celda de protección en media tensión hacia el transformador. Entonces, con eso ya puedo alimentar la baja tensión a través de un tablero general de baja tensión, ¿sí? Y ese tablero general de baja tensión va a tener tres partes bien definidas. Una parte va a ser la que maneja todas las bombas, el centro control de motores. Otra parte va a ser el interruptor general. Otra parte va a ser estos interruptores generales, son motorizados. ¿Por qué? Porque vamos a tener que desarrollar una transferencia automática. Porque, ¿qué pasa? El sistema no se puede quedar sin agua. Por lo tanto, tengo que poner un grupo electrógeno. Y ese grupo electrógeno lo tenemos que definir. ¿Y cómo vamos a definir la potencia del grupo electrógeno? La define normalmente, no la definimos nosotros, la define normalmente la gente de proceso. Proceso me dice, no, tienen que andar 2 bombas de las 3. O puede andar una bomba de las 3. Bueno, perfecto. Entonces, los grupos electrógenos no se calculan así, como si se calculara una potencia normal, porque los grupos electrógenos tienen un volante de inercia chiquito, y cuando se exige, cuando arranca una bomba, en el mejor de los casos, que es para un arranque suave o para un variador de velocidad de 2,5 veces la corriente nominal, imagínense el grupo electrógeno, si no tiene la potencia suficiente, automáticamente se cae en velocidad, y si se cae en velocidad, se cae en tensión, y si se cae la tensión, aumenta la corriente, y si aumenta la corriente, se disparan las protecciones, y no va a funcionar. Entonces es muy importante, cuando lleguemos a ese punto, del dimensionamiento de un grupo electrógeno correcto. Si no, vamos a tener una máquina la cual no va a funcionar. Y me ha pasado. Y son caros, Y son caros. Entonces, ni mucho ni poco, lo justo, lo que debería y lo que tiene que ser. Entonces, el conjunto grupo electrógeno y red forman en el medio una transferencia automática, que es el sistema, si se corta la energía, lo que va a hacer es, mediante unos relé de secuencia y faltefase, le dicen al PLC, che, mirá, no tengo energía de red, hace que el grupo electrógeno se ponga en marcha. Entonces, como el grupo electrógeno tiene un contacto seco desde afuera
el PLC cierra ese contacto y el grupo electrógeno se pone en marcha. Una vez que el grupo electrógeno se pone en marcha, le dice al sistema, che, mira que ya estoy bien en tensión y en corriente, mediante otro relé de secuencia de fase, que después se los voy a mostrar, por acá tengo uno. Y bueno, y en función de eso, el interruptor de red produce la apertura, y una vez que esté abierto el interruptor de red, le dice al interruptor de grupo, cerrate, y si cuando se cierra el interruptor de grupo, ya queda el tablero de nuevo energizado, de tal manera de poder operar con la bomba que le hace falta. Este sistema se llama un sistema degradado y es un sistema, digamos, de emergencia. Y de esa manera sigue impulsando agua hacia la planta potabilizadora, y todo esto la planta potabilizadora lo sabe, porque tiene una conexión, ¿no es cierto?, vía radio módem, la cual le está diciendo, mirá, acá se me cortó la luz y estoy en un sistema de emergencia. Así que vos también arbitrás tus problemas para que no arranquen todas las bombas, porque si no, la cisterna se va a vaciar rápidamente. Entonces entran en lo que es un sistema degradado. Entonces fíjense, en un sistema que era sencillo, cómo empieza esto a complicarse y a hacerse cada vez más voluminoso en lo que es un sistema de automatismo y un sistema de prestación medianamente aceptable. ¿Qué es lo que me demanda el sistema? El sistema me dice a mí, no, ¿cómo? Escúchame, si se me para, si no tengo más energía acá, ¿qué pasa con la planta? La planta pasa a ser un gran pisapapeles, montón de plata puesta ahí que no sirve de nada. ¿Por qué? Y porque no le estoy entregando agua. Entonces no me puedo dar ese lujo. Entonces los grupos de electrógeno pasan a ser un balde al mar en lo que es inversión, para lo que me puede llegar a solucionar un problema real, que es la falta de energía. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bueno. Sí, se entiende. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes vayan trabajando primero en un diagrama en bloque, donde muestren el sistema de medición, donde muestren el poste a donde está puesto el equipo, la bajada del cable hasta llegar a una subestación. La subestación que vamos a poner va a ser una subestación a nivel. ¿Y por qué no aérea? Porque la subestación es aérea, es hasta 315 kVA. Y ustedes el transformador que van a poner acá es un poco más grande. Por lo tanto, la estructura no les va a servir. Entonces, se hace una subestación a nivel, no sé si alguna vez la han visto, si saben de lo que estoy hablando, y si no saben de lo que estoy hablando, yo se las muestro y se las doy. Es importante, digamos, que entiendan que es una subestación, porque es con lo que van a tener que pelear. ¿Y qué tipo de transformador vamos a poner? Vamos a poner un transformador seco, en resina, vamos a poner un transformador en aceite. Entonces ahí ya empezamos ya con los criterios eléctricos de un ingeniero electricista. ¿Cuál es la ventaja de uno y cuál es la desventaja del otro? Y ahí empezamos. Y esas son las preguntas que se tienen que empezar a realizarse ustedes.
¿Eh? Tampoco son tantas las preguntas, pero sí son importantes, porque no es lo mismo comprar un transformador en aceite que un transformador en resina o seco. Los transformadores en resina y seco son transformadores que normalmente son de aluminio. Su bobinado es de aluminio. ¿Y por qué? De aluminio y no de cobre. Y Por porque, por la dilatación del aluminio con el calor. por la dilatación del aluminio, dilata muy parecida a lo que es la resina. Entonces no se quiebra. Los primeros vinieron de cobre, se me quebraron todos, un desastre. Los tuve que cambiar a todos. La fábrica. Creo que, por ejemplo, Tadeo Sarweni no hace más de resina y cobre. No los hacen más. Ni Sarweni, ni tuvo Transelectric, ninguno lo hace más. Pero bueno, tiene una serie de ventajas los transformadores secos que indudablemente los transformadores en aceite tienen más mantenimiento, hay que sacarle aceite todos los años, verificar, digamos, que su aceite esté en condiciones. Mínimamente, a mí personalmente me gusta hacerle 4 ensayos, ¿sí? Que son los ensayos de tangente delta, contenido de agua, el otro es el contenido de carbono, ¿sí? Y la rigidez dieléctrica. Yo con esos cuatro ensayos lo puedo ver al transformador físico y químicamente, para saber cómo está su degradación, de aislamiento, para saber, digamos, el grado de oxidación que tiene, el agua que tiene, digamos, el aceite. Bueno, en fin, eso está tabulado y nos da un margen de cómo está la máquina. Normalmente las máquinas, los transformadores, estos son eternos, ¿no? Es una máquina muy sólida. Si algo se va a romper cualquier cosa menos un transformador. Tiene que ser realmente un animal para romper un transformador. No obstante eso, digamos, los transformadores se degradan y se terminan rompiendo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que yo quiero es que empiecen a trabajar sobre ese tema y ver cómo nos va en esta primera etapa. ¿Sí? A ver si les puedo mostrar una medición aérea. ¿Ustedes la tienen clara? No te escucho, Franco. Pon el micrófono. No, vamos a tener un TI, un TB y ahí sacamos para un tablero donde podamos medir en menor tensión y menor corriente. Sí. Dicho así está bien, está fácil. El tema es, ¿ustedes lo pueden desarrollar eso? No, ahí es otro tema. Bueno, eso es lo que yo quiero saber. Porque si no, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que no lo van a poder desarrollar. Entonces, a ver, déjenme mostrarle algo. Entonces, yo lo que les voy a empezar a entregar a ustedes es un poco de know-how, un poco de conocimiento de esto que ustedes no lo pueden desarrollar. Y a esto es lo que yo me refería con el problema que tienen hoy día los alumnos. Que vos le das para que desarrollen y no lo pueden desarrollar. Pero no le echo la culpa a ustedes, ¿eh? No se vaya a creer que pasa por ahí. Entonces, fíjense lo que pasa. Acá tengo dos vistas. Esta es la vista del poste, donde este es el equipo de medición,
¿sí? Ese equipo de medición tiene los transformadores de tensión y de corriente que están acá adentro. A su vez, este equipo de medición tiene unas borneras internas, y esas borneras van a parar a este rack, y del rack va a parar, digamos, al pilar de medición, ¿sí? Acá van dos cables, un cable de 4 por 2,5 y un cable de 4 por 4, que uno va a ser para la medición de corriente, el de 4 por 4, por supuesto, y el de 4 por 2,5 va a ser para la medición de tensión. Con eso, digamos, se monta internamente la medición. Entonces, fíjense, acá viene la línea de media. De la línea de media, ¿no es cierto?, se baja a esto que son los XS, que son unos fusibles, XS100 se llama, ¿sí? Estos son descargadores de sobretensión. Todo lo que ustedes ven acá es ingeniería de detalle. Esto no es una ingeniería básica, donde ustedes le dan este plano y el montador lo tiene que hacer tal cual. Esa es la diferencia entre hacer un proyecto ejecutivo y un proyecto de ingeniería de detalle. Este es ingeniería de detalle. Lo que nosotros vamos a hacer no va a ser tanta ingeniería de detalle, vamos a hacer más proyecto ejecutivo, pero en este caso, que una parte vital eléctrica, porque es la medición, acá la vamos a hacer como un proyecto de ingeniería de detalle. Entonces fíjense que acá tienen todos los numeritos, los ítems, y acá también, y me va diciendo qué es cada uno de esas referencias. Este es, fíjense que este es el cable de media tensión, ¿sí?, donde entra a este caño, y después de acá se va de forma subterránea. ¿A dónde? Y se va a ir a un lugar que es donde va a estar ubicada la subestación transformadora. Entonces, a ver, les voy a mostrar otro planito acá. Entonces, si ustedes se fijan, este es un diagrama en bloque, y esto es el principal plano que tienen que arrancar ustedes. Porque hasta ahora hemos dicho todo de forma verbal, pero no podemos trazar una raya todavía. Entonces, para empezar a trazar raya y empezar a proyectar, lo primero que tenemos que tener en claro es nuestro sistema. Entonces, este es nuestro sistema, y acá es donde vamos a empezar a desarrollar cada una de las partes. Fíjense, acá tengo el punto a proveer por la compañía eléctrica. Por acá pasa la línea media, la línea A de 13,2. Y ahí, ¿qué pasa? Sale, ¿no es cierto?, el cable de media, y este rectángulo que nosotros vemos acá no es ni más ni menos que la medición que vimos recién. Fíjense que acá está el transformador de tensión, acá tenemos el transformador de corriente, y estos son los dos cablecitos, ¿no es cierto?, que va a parar al medidor. Este es el XS100 que hablábamos recién, que son los fusibles aéreos. ¿Hasta acá se entiende? Fíjense que tenemos un rectángulo, por eso se llama diagrama en bloque. En ese rectángulo está la medición aérea. Si yo la desarrollo de forma física, es lo que vimos, es esto. ¿Se entiende? Fíjense, este es el transformador.
¿no es cierto? Entonces, acá tenés, este es el transformador. Y fíjense que acá hay el transformador aéreo poste EQ15. EQ15 es una marca, un modelo, que también después se lo voy a pasar al modelo para que lo vayan y lo adjunten. Entonces, dado que es muy difícil que ustedes logren y desarrollen esto, porque todavía no tienen la capacidad de desarrollo, entonces poco a poco los vamos a ir viendo entre nosotros y entonces los voy a ir entregando a estos planos para que ustedes los vayan compilando y vayan generando su propio forma de proyecto e inclusive le van a tener que empezar a poner números a los planos porque ese código es muy importante porque después se tiene que juntar con todos los planos mecánicos, civiles y hidráulicos. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro código va a ser el IE001 de la planta. Si ustedes se fijan en los otros planos, a ver, fíjense, yo acá le puse IE, que es de eléctrica, ¿no es cierto? Instalación eléctrica. OT, que es la obra de toma. Y el 001 es porque el primer plano. Tienen las escalas. Esto que ustedes ven acá es extremadamente importante. Porque cuando le aprueben un plano se lo van a aprobar en este rótulo. Y el rótulo tiene que ser normado, el rótulo tiene que estar correcto. Tiene que decir todas las designaciones, fíjense, proyecto, alumno, UTN, EPRC. Ustedes después van a decir proyecto, alumno, Franco Aguirre. En este caso, como es grupal, lo que vamos a hacer, bueno, listo, proyectaron ustedes. Revisó Polo, aprobó la cátedra del poder, y yo soy el jefe de proyecto. Yo soy el que los va a ir guiando. ¿Eh? Entonces, es muy importante. Muy, pero muy importante. Porque ustedes, cuando vayamos a la planta potabilizadora, acá va a cambiar este código. En vez de OT, va a decir PT. Planta potabilizadora o PP. Y cuando vayamos a la obra de impulsión de las toninas, y acá va a decir EB, estación de bombeo. Entonces ustedes cuando ven un plano, ven perfectamente, saben a qué zona pertenece. ¿Se va entendiendo hasta acá o no? ¿Venimos bien? Yo sé que es mucho volumen, pero esto lo vamos a ir repitiendo, lo vamos a ir repitiendo, o sea, durante muchos meses. O sea, no se hagan problemas por ahora. Fíjense otra lo que pasa. Hasta acá llegamos hasta el puesto aéreo. Después que llegué al puesto aéreo, salgo del puesto aéreo de forma subterránea con un cable que indudablemente tiene una designación bien definida, 3x1x50, XLPE 13,2. Este es un terminal, el terminal termocontraíble para uso exterior, con un código bien especificado. Después ustedes lo van a googlear seguramente y lo van a encontrar, porque cuando se tenga que hacer esto después de la evaluación económica, lo van a tener que desarrollar. Va a decir, muy bien, ¿y esto cuántos son? Esto vale, son 3. ¿Y cómo lo pido? Y lo pido así. No se olviden nunca, y esto es concepto para toda la vida, no se olviden de que ustedes, al ser proyectistas,
son el Picasso de lo eléctrico. Entonces, el proyectista lo que tiene que hacer es, no se le tiene que escapar ningún detalle. Porque el detalle que se le escape, después se termina reflejando en la obra y puede salir muy caro. Entonces, si yo vengo desde acá, ¿no es cierto? Este triangulito que ustedes ven acá, no es ni más ni menos que esto que ustedes están viendo acá. Ese es el terminal termocontraíble que une el cable con el borne de los transformadores de medición. Porque si no el cable me quedaría pelado en la punta. Y no lo puedo tener pelado en la punta, tiene que tener un terminal. Pero en media tensión, los terminales son distintos a los de baja tensión. Entonces después el cable ¿qué es lo que hace? Y va a parar ¿a dónde? A la subestación transformadora. Fíjense que acá tenemos otra línea de punto. ¿Sí? Otra línea de punto. Entonces en esa línea de punto lo que hay adentro es las celdas de protección, que tenemos una celda de entrada, esto es una barra. Después yo les voy a mostrar internamente cómo es una celda, calculo que, no sé, en instalaciones capaz que la hayan visto ya. ¿Cómo es el fusible? ¿De qué valor es el fusible? Fíjense que acá hay una concordancia entre 40 amperes y 63. Acá tengo una selectividad de protección. Y después de ahí sale y va a parar al transformador. Este transformador puede ser un transformador de nodo integral, de aceite, como habíamos dicho, o puede ser un transformador en aire, o puede ser lo que ustedes definan como proyecto. Ese transformador, a su vez, ¿no es cierto? Si es un transformador seco, tiene 3 PT100, que mide la temperatura a este dispositivo térmico, y este dispositivo térmico lo que hace es que cuando llegue a tal valor de 100 grados, haga actuar un extractor de aire, ¿sí? Y ese extractor de aire es el que le va a sacar la temperatura latente a la subestación transformadora. Y si se pasa más allá de los 100 grados, tiene un contacto seco, este dispositivo, en el cual va a accionar la bobina de disparo de la celda de media tensión y me abre directamente y me deja sin energía todo. De esa manera, resguardo cualquier problema que tenga el transformador. ¿Qué otra cosa hay acá adentro? Y el sistema de puesta a tierra. Ajá, tenemos un sistema de puesta a tierra y tenemos todos al borde, ¿sí? Fíjense acá todo esto que tenemos acá, no es ni más ni menos una barra de cobre, el cual se vincula todas las partes no metálicas, todas las partes no metálicas para el, que es como esto, ¿eh? Acá tenemos una forma, ¿no? Y acá, digamos, sale y va a parar a las ventanas, las puertas, se vincula de una manera equipotencial a todo el sistema que nos está energizado. Después sale desde el transformador, ya con un cable de baja, con 3 fases, neutro y la puesta a tierra, ¿no es cierto? Y va a parar ¿a dónde? Al tablero general de baja tensión. Y también tenemos un grupo electrógeno, donde ese grupo electrógeno también va a parar al tablero de baja tensión, como habíamos dicho antes. Acá tenemos un sistema de alarma con todo lo que... O sea, ¿qué es lo que hace todo esto? Refleja mi sistema eléctrico. Y después yo tengo que ir cuadradito por cuadradito para ir desarrollando cada uno de los sistemas. De eso se trata el proyecto. Todos los proyectos son mirados desde este tipo de óptica iguales.
lo primero que ustedes tienen que encontrar es esto, justamente, un diagrama en bloque de cada uno de los componentes. Y así sucesivamente para cada sistema. Vos podés tener un sistema más grande y un sistema más chico. Pero todo va a tener la misma metodología. Es por eso que es importante que se los dé. ¿Para qué? Para que se entienda a dónde arrancamos y a dónde llegamos. Fíjense, en toda esta clase hemos buscado el principio de dónde teníamos que arrancar. Bueno, pues lo hemos encontrado. No solamente lo hemos encontrado, sino que también lo vamos a ir desarrollando. Una vez que nosotros ya tenemos todas estas cosas, ahora vamos a tener que empezar a desarrollar las memorias de cálculo. ¿Y por qué este cable de 50 milímetros y no un cable de 25 milímetros? ¿Y por qué no un cable de 120? Y después tenemos que desarrollar los cables de baja. ¿Por qué cable de 150 o cable de 185, lo que sea? ¿Vale? Entonces, ya, ahí empezamos ya en otra etapa, que es la etapa de cálculo, que es la que nos soporta técnicamente para decir yo coloco este cable y no se quema. Bueno, yo creo que hoy ya les he llenado demasiado la cabeza. No quiero seguir dándole más información todavía. Yo les voy a ir subiendo estos planos, ¿sí? Para que lo vayan entendiendo. Y necesito que lo vean y no que duerman hasta la próxima clase. Yo ya necesito que ustedes entren en tema. Es un tema lindo, es un tema de ustedes, es un tema que realmente les compete. Entonces, es importante que me sigan, porque si no me siguen no sirve nada que yo siga hablando. Así que yo les voy a ir subiendo al aula virtual para que ustedes ya empiecen a acomodarlos a los planos, a ponerle, digamos, la numeración. Y la próxima clase ya vamos a empezar ya con algunos detalles de las memorias, de cálculo. Ustedes ya van a tener que, sobre todo también van a tener que, vamos a implantar la subestación a nivel. Vamos a ver todos los componentes que tiene adentro, porque no es solamente que tenga un transformador, no. El transformador tiene rueda. Esa rueda tiene una trocha. Esa trocha la da el fabricante. Y me dice que es de 80 centímetros. Entonces tengo que ponerle unos rieles. Esos rieles, digamos, para que el transformador cuando apoye pueda girar y meterlo adentro. Si no, de lo contrario no lo voy a poder hacer. No lo puedo poner. Un transformador pesa 2,5 toneladas. ¿Cómo lo muevo? Con rueda, y entre 4 personas lo muevo. Y con riel. Entonces, bueno, todas esas cosas que parecen estúpidas son las cosas que hacen al ingeniero. A mí me ha pasado, yo les voy a sacar fotos porque justamente en este momento estoy haciendo una, y las voy a subir también al aula virtual. En este momento estoy haciendo una medición en media, estoy haciendo una subestación a nivel en otra fábrica, acá en una fábrica de Telgopor, grande, con un transformador de 800 kV. Entonces, bueno, ya le voy a ir sacando fotos, cosas que no solamente la documentación sea
de forma de plano, sino también que ustedes lo pueden visualizar mediante una foto y decir, ah, mira cómo es. Entonces, cuando ustedes van por la calle, sobre todo en las estaciones de servicio es donde van a encontrar de este tipo de medición, ah, mira cómo es. Entonces, ahí ya se le empieza a poner el ojo un poquito más duro y bueno, o sea, ah, ahora entiendo. Y esa es la dinámica. Esa es la dinámica. De ir aprendiendo sobre lo que ustedes ven afuera y con lo que pueden recetar acá a nivel cátedra. Y con eso vamos a andar bastante bien. Vamos a andar, créanme que vamos a andar bastante bien. Entonces, cuando tengan que desarrollar su proyecto, seguramente gran parte de su proyecto lo van a poder encuadrar. Lo van a poder encuadrar con esto. Con memorias técnicas, con memoria de cálculo, con lo que sea, algo van a usar de todo esto. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene más del 80% de los componentes, del componente de cátedra que ustedes han visto durante todo el año, durante toda la carrera. Esa es la idea. Lo único que esto no tiene es alta tensión. No tiene una estación de transformación. Que tampoco me interesa mucho. Porque hasta que ustedes lleguen a una estación de transformación, va a pasar mucho tiempo. Pero esto es lo que hoy en día sale como el pan. En sistemas más chicos, en sistemas más grandes, pero esto es lo que sale como el pan. Entonces, cuando salgan, ustedes ya van a tener una dinámica importante. Saben cómo hacer una medición en media, saben cómo hacer ¿qué pasa? ¿Por qué la puedo hacer a la medición en media con este tipo de transformador? Porque 300 kilos, hasta 400 kilos lo podés hacer. Después ya tenés que caer en una cámara de medición y maniobra, que es otra historia, que ya la vamos a ver en la planta. Entonces vamos a ver la medición en media normal, como esta, y también vamos a poder hacer y operar y ver una cámara de medición y maniobra como en la planta, porque en la planta ya las potencias que se evalúan son mucho más grandes que esta, y no puedo poner una medición aérea. Entonces vamos a ver todos los sistemas. Bueno, me comprometo yo a irle subiendo estos planos, así ya lo van viendo, así ya lo van documentando. Yo seguramente se los voy a estar pasando sin rótulo. Ustedes tendrán que poner el rótulo. ¿Sí? Copien el rótulo que hemos hecho en los planos estos anteriores y vayan cambiando, digamos, las designaciones y también los títulos. Hagan algo, por lo menos, ¿no? Hasta ahora no han hecho nada. Pero bueno, vamos a ir caminando de esa manera. Ya dimos el primer puntapié inicial, creo que todos hemos entendido, digamos, el principio y el final a dónde nos lleva esto. Y seguramente después ustedes ya le acoplarán el sistema de iluminación, calcularán, digamos, algo de iluminación, ya no sé que lo pueden hacer por software o de una metodología mecánica, digamos, por cualquier método, llámese punto por punto, el que quieran. Y no más. Esta estación de bombeo es exactamente igual a la otra obra de toma, igual, no cambia nada, por lo tanto se repite, y después ya nos meteríamos en planta, y ya cuando nos metemos en la planta, ahí sí va a ser un poco más laborioso, pero un poco más, no se que tanto, porque el nivel que vamos
a tener un nivel de proyecto ejecutivo, no ingeniería de detalle. Y con eso vamos a ir buscándole todas las aristas al proyecto, y en conjunto vamos a hacer una valoración con el PMA, ¿sí? Que es la forma metodológica que esto tiene. Si se acuerdan, digamos, en las planillas, nosotros teníamos una distintas etapas del proyecto. Bueno, vamos a estar en la primera. Esa planilla también se las he subido, y también hemos puesto el título de este proyecto. Y así lo vamos a ir evaluando. Seguramente vamos a hacer todo un estudio de tiempo y de categorías con no sé si alguno de ustedes ya maneja el project, y si no lo manejan, lo van a tener que manejar, porque ese es el alma madre después de AutoCAD. El project tiene la ventaja de hacer una carta gana. Entonces ustedes van a ir diciendo, bueno, muy bien, antes que nosotros terminemos todo esto, que ya lo entendimos de qué es lo que tenemos que hacer, ahora le tenemos que poner un tiempo. Y le tenemos que decir, bueno, muy bien, a ver, el puesto de medición, ¿cuánto tiempo? El puesto de la subestación, ¿cuánto tiempo? El tablero de baja, ¿cuánto tiempo? El tablero así, todas las tareas se van a ir poniendo en este sistema. Si no lo tienen, bájenlo para que lo puedan desarrollar. Ahí van a encontrar hitos, vamos a encontrar... es todo un tema eso, es un capítulo totalmente aparte, pero es muy importante para saber en qué etapa y en qué tiempo, y si voy atrasado o no con respecto al proyecto. ¿Sí? Entonces también lo tenemos que evaluar. No los aburro más, muchachos, porque es viernes. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les ha gustado? Sí, está Yo interesante. tengo una consulta, ingeniero. Sí. Cuando usted diseña un proyecto, ¿también hace un diagrama de bloques parecido, o con menos información, con más información, más o menos qué tamaño tiene? Ya le voy a mostrar un diagrama en bloque. Se va a agarrar un ataque cuando lo vea. Porque en el diagrama, eso que vieron ustedes es un diagrama de bloques simplificado. En los diagramas de bloques más grandes, cada cuadrado a su vez tiene una potencia designada, el factor de simultaneidad y la potencia, digamos, simultánea consumida. Ese cuadradito después se desarrolla y tiene asignado una serie de códigos que son los números de plano, que cuando usted hace clic, digamos, ahí te lleva a los planos, digamos, ya de detalle de cada uno de cada sector. Entonces empieza a concatenarse todo, y imagínense un proyecto mediano, no grande, mediano, estamos hablando de 350 planos. Entonces tenés que saber perfectamente cómo codificarlo, tenés que saber perfectamente cómo armarlo, si no te perdés. Perdés. Entonces es muy importante la administración de todo esto. Por eso hago hincapié en que piensen en el código. Ese código es un código chiquito. Normalmente los códigos planos son códigos enormes.
porque no se olviden que está el civil, el del eléctrico, el del automatismo, el del... ¿Qué? Tienen 2 millones de planos. Y tiene que estar muy bien, porque una vez que se termina, se hace lo que se denomina un conforme a obra, planos conforme a obra. Estos planos conforme a obra son planos que son reales y es lo que se le entrega después al sistema de mantenimiento. Entonces, si tienen un problema en algún lugar, van, busquen el código del sector, con el código del sector encuentran el plano y con el plano encuentran el lugar a donde tienen el problema. Y ahí, mediante el circuito, ustedes pueden verificar cuál es el problema que tuvieron. Hoy en día se trabaja de una manera distinta. Todo pasa a través del PLC. Por ejemplo, yo tengo el arranque de las bombas. Ajá. El arranque de la bomba. El arranque de la bomba puede ser manual, automático y en modo degradado. ¿Sí? Tiene 3 modos. Por lo tanto, son 3 señales que le llegan al PLC. ¿Qué más tengo? Y tengo el botón, el pulsador de arranque. Y tengo el pulsador de parada y tengo el pulsador de emergencia. Fíjense la cantidad de señales que antes eran cableadas, lógicamente, y hoy no, directamente va a parar todo el PLC. ¿Y por qué va a parar el PLC? Porque un PLC hoy es más confiable que una botonera. ¿Sí? Y aparte de ir a parar el PLC, normalmente todos los tableros ya llevan una pantalla touchscreen de proceso. Entonces, con esa pantalla touchscreen de proceso, ves historial de fallas, ves las entradas, salidas, por ejemplo, la bomba número 1, y la bomba número 1 se paró, che, ¿y por qué se paró? Entonces vos entras a la pantalla, a la bomba número 1, te marca la falla y te dice que falló. ¿Por qué? Porque la termocupla de temperatura de los cojinetes pasó el valor seteado. Entonces ustedes no tienen que pensar más en la falla. La pantalla touchscreen es la que piensa en la falla, no ustedes. Entonces es mucho más sencillo, mucho más fácil. Por eso que todo pasa por el PLC, porque el PLC es el que toma el control total del sistema. Los eléctricos siempre nos opusimos un poco a ese tema. ¿Y qué pasa si el PLC rompe? El PLC se rompió. Lo tiro, lo pongo, le cargo el programa de nuevo, 15 minutos está todo andando. ¿Qué me importa que se rompa? Y no se va a romper, el PLC no se rompe. Los PLC que he visto que se han roto porque son unos animales que no fueron quienes los instalaron, porque no le pusieron las protecciones que tenían que ser. Por ejemplo, una de las protecciones que vamos a ver es la protección contra descargas atmosféricas. De clase 1 y clase 2. Que se supone que ustedes esto lo manejan bien, que lo han visto en instalación. Y si no lo manejan bien, lo vamos a terminar manejando nosotros bien. Pero que de acá van a salir, que saben cómo tienen que hacer un proyecto y cómo diseñarlo, no les quepa la menor duda. Porque acuérdense lo que hoy estamos hablando y cuando terminamos el año nos demos vuelta y vamos a ver para atrás cómo nos fuimos formando. Yo lo que necesito es que todos ustedes queden nivelados. Porque el gran problema que estoy teniendo es que al no tener nivel, empiezo a ser maestra particular de cada uno de ustedes. Y eso no lo puedo hacer porque no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, una forma de nivelación es de esta forma. Tratar de nivelarlos a ustedes técnicamente. Y esta es la forma que encontré. No encontré otra. Necesito nivelarlos a todos por igual. Porque cuando hagan el proyecto, ya van a tener la base. Hoy me vienen con proyectos, no tienen nada de base.
y hacen un proyecto Google. No lo puedo creer. No me vengan con un proyecto Google. Que lo sacan todo por internet. No, hombre. No. Ustedes se van a tener que hacer sus planillas, sus planillas de cálculo y automatizarlas. Y si no las logran hacer, yo se las voy a dar. Donde que usted le pone la sección de cable y automáticamente le da el R y el X. No tengo que andar cargando yo el R, el X, de forma manual. No. Ustedes son de la era digital, eso no lo pueden hacer. Entonces vamos a empezar a automatizar los cálculos. No es solamente la ingeniería, porque la ingeniería se hace muy pesada si ustedes tienen que hacer calculito por calculito. No, hay que empezar a automatizar, hay que empezar a darle, por eso le tenemos que dar nivel. Y una forma de darle nivel a esto es de esta manera. Yo estuve en tesis europea y bueno, el nivel nuestro estamos lejos. Entonces no quiero decir. Yo quiero un nivel como el europeo o mejor. Y yo creo que con esto lo vamos a superar el europeo, porque el europeo es muy ciencia ficción. Está bien, ellos tienen a lo mejor la maquinaria para hacerlo. O sea, tienen un laboratorio para hacerlo. Pero es más ciencia ficción, no es terrenal. No es esto que estamos viendo. ¿No es cierto? Ellos hablan de un brazo mecánico robotizado que haga tal y tal cosa, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Tiene muchísima matemática, muchísimo. No me termina de llenar a mí eso. Porque vos no estás preparando un científico. Si ustedes después quieren ser científicos, pues séanlo. Pero primero van a pasar por la parte terrenal. Y ellos no pasan por la parte terrenal. Todas las que vi fueron así. Me llama un poco la atención, ¿no? Y otra cosa, dura 15 minutos. No dura más. Está bien, no tiene que durar más de 15, 20 minutos. Una exposición no puede durar más. Demasiado. Porque en realidad lo que tienen que hacer es, una vez que su proyecto va, si lo quieren, va a durar por lo menos 2 horas. Pero después lo van a tener que compilar y lo van a tener que hacer chiquito para que en 40 minutos ustedes lo desarrollen y lo puedan mostrar. Pero su proyecto son más de 2 horas de hablar, porque va a ser grande, va a ser largo. Cualquier proyecto es bastante extenso. Y hay que tratar también de achicar ese volumen, no llevarlo a algo tan largo. En este caso nuestro sí, porque es un caso que es anual, la materia es anual. Entonces nos podemos dar ese lujo de poder abarcar un montón de cosas. Pero ya conocía proyecto final, real. Bueno, o sea, y hay que tener cuidado con los temas. Ponen cada tema que te vengan a matar. ¿Cómo va a poner esto? O sea, son temas que son abstractos, feos. Busquen ustedes temas que son. De todas maneras, durante el año, esa es otra de las cosas que también vamos a ir insistiendo. A ver, che, ¿qué tema? Busquen temas.
y te vamos a decir, no, este no, pero no porque este no, porque no. No, este no porque no tiene esto, no tiene esto. Y empezar a cambiar la metodología de esto, porque a ustedes se les complica mucho. Y el proyecto final tiene que ser una cosa hermosa, no complicada. Tiene que ser algo que fluya de ustedes, que lo hagan con gusto, con cariño, con ganas. Y para eso las herramientas se las tenemos que dar nosotros. Esa es la idea. De este año cambiar, realmente cambiar, hacerle un restyling, agarrar la materia de la boca y sacarla para afuera. Ya le dije yo al ingeniero Polo que era macho esto acá, así no funciona porque nos están matando los alumnos. Y le tenemos que dar nivel. Y la única forma de darle nivel es enseñándole. No hay tutí. Hay que ponerse los pantalones largos. Y para nosotros es un desgaste grande, pero es la forma. Porque, ¿qué pasa? Esta materia tiene los componentes teóricos. Y nosotros nos vamos a gastar mucho en el componente práctico. ¿Se dan cuenta? Vamos a gastar mucho. Pero bueno, ya vamos a ver cómo la manejamos. Si no nos alcanza, veremos de poner una clase de apoyo, qué sé yo, un jueves a la 5 de la tarde. Ya veremos cómo lo manejamos. Pero que de acá va a salir nivelado, no les quepa la menor duda que va a salir nivelado. Nivelado y con un conocimiento importante. Porque todo esto que se le va a ir entregando es un know-how de años. ¿Se dan cuenta? Entonces, poco a poco, ustedes lo van a ir haciendo suyo. Aparte, a mí ya no me interesa más nada. Ustedes son los que tienen que tomar la posta. Yo ya no quiero trabajar más. Ustedes tienen que trabajar ahora. Y lo van a, y créanme, lo van a hacer, porque aparte es una carrera que es rentable. Si me preguntan a mí, la más rentable es la mecánica. La mecánica es la más rentable de todas. Porque ustedes hacen una plataforma, sale $7 el kilo fabricado y montado. Una plataforma pesa 45 toneladas. ¿Y qué es lo que es una plataforma? Un pedazo de IPN, digamos, pues, y una base. ¿Sabes la cantidad de cables que tienen que enterrar para lograr esos valores? Entonces, y otra cosa más, los mecánicos no tienen el nivel de estudio que tenemos que tener nosotros. Nosotros todos los días tenemos que estudiar. Si ustedes me preguntan a mí, no hay un día que yo terminé mi carrera que no tuve que estudiar. No hay un día. Y ya tengo 56 años. ¿Y hasta cuándo voy a seguir estudiando? Pero es así. No nos queda mucha opción al eléctrico. Porque ¿cuál es el problema del eléctrico? El eléctrico quedó entre dos fuegos cruzados muy grandes. Una es la comunicación, ¿sí? Y las otras son las redes. Entonces, acá hablamos de PLC, y cuando hablamos de PLC hablamos de automatización. Pero no es tan así, porque vos tenés el hard por un lado y el soft por otro lado. Los eléctricos manejamos el hard. Y tenemos que saber manejar el hard. Entonces, ¿y cómo voy a comunicar este PLC con el otro? Y lo voy a comunicar por Ethernet. Y si no, bueno, pero Ethernet hasta 100 metros puedo tirar Ethernet, después de 100 metros ya no puedo tirar. ¿Y qué hacemos?
Y no, bueno, y ahora hay que tirar fibra óptica. Ah, muy bien. Y ya empezás en un mundo de fibra óptica. Y llega con la fibra óptica en la punta y ¿qué hace? Y la tenés que poner en un rack de comunicación para pasar de fibra óptica a cobre mediante un conversor de medios. Y ahí empecé a estudiar qué miércoles es un conversor de medios. Y dale. Y seguí estudiando. Y después tenés radio de comunicación. Y empezás. Y no termina más. Y vos vas de la 13200 hasta los 420 miliamperes. Eso se llama ser un ingeniero integrador. Son pocos, somos pocos. Que tienen semejante volumen, digamos que mira desde arriba las instalaciones y las mira por capas. Listo, recién vimos qué cosa nosotros, la capa de media tensión. Perfecto. Después que viene la capa de baja tensión. Ajá, muy bien. Después que viene la capa de automatismo. Después que viene la capa de comunicación. No nos metemos en los software. Dejando el electrónico para eso. Pero el hard es nuestro. El hard no se lo doy, ni se lo cedo a nadie. Es parte de electricidad. No es parte de los electrónicos. Y los electrónicos se confunden. Vos andás y hacés el programita que yo te voy a decir que hagas. Se enojan. Muchas veces cuando uno los trata de esa manera. Pero terminás conviviendo en una relación un poco más formal porque terminás escuchándolos a ellos que cuidado con este elemento, cuidado con el otro, no que te mete ruido, no que mete... En fin. Uno termina conviviendo con el electrónico, pero sí le marco la cancha. Acá el pesado es el eléctrico. No el electrónico. El electrónico le va atrás a la cola. Para eso tenés que tener el control. Y para tener el control, tenés que tener el control del hard. Tenés que saber definir bien qué vas a poner. Si vas a poner un PLC de la serie, por ejemplo, Siemens en 1500, y por qué no uno de 1200, si vos tenés que entender y empezar a entender lo que es la capacidad de memoria, la capacidad de cálculo que tiene un PLC, que no es lo mismo que una PC. Entonces tenés que empezar a estudiar, a interiorizar. Por eso les digo que si ustedes se piensan que van a dejar de estudiar después de que se recién, olvídense. Eso no lo van a, no. Si no van a hacer toda la vida la misma cosa, ¿no? Yo tengo a compañeros que hacen edificio y hacen edificio desde que salieron de la facultad y siguen haciendo edificio. ¿Y está mal? No está mal. Pero si ustedes le quieren dar